Ahí se está grabando. Vieron la relatividad especial, entendieron cómo se deduce que las transformaciones entre sistemas de referencia inerciales, que llamamos las transformaciones de Lorentz, digamos, los coeficientes que hay en las relaciones entre el espacio y el tiempo se deducen por el hecho de imponer que esas transformaciones preserven a una velocidad fija, como es la velocidad de la luz. Quizás el que cursó Teórica 1 vio maneras más sofisticadas de entender esto, pero bueno, por lo pronto, como consecuencia o incluso como punto de partida, tomemos, digamos, les voy a explicar toda una manera notacional de escribir toda esta estructura, unificando la idea de espacio y de tiempo en un único espacio, que es lo que se llama el espacio de Minkowski. Entonces imagínense un espacio que ahora está caracterizado por 4 coordenadas, que las voy a llamar x mu, voy a usar letras griegas, las letras griegas siempre van a correr de 0 a 3, ¿okay? O sea, 0, 1, 2, 3, o sea que son 4 en total. La coordenada 0 siempre va a ser el tiempo. Fíjense que por ahora voy a mantener las Cs, las velocidades de la luz, en los lugares que corresponda, para que el cambio no sea tan violento hacia ustedes, pero eventualmente yo voy a poner C igual a 1 en algún momento, ya no me acuerdo si la clase que viene o la otra. Voy a poner C igual a 1, entonces tiempo y espacio van a tener las mismas unidades, en unidades donde C es igual a 1, pero por lo pronto conservo C. Entonces mis coordenadas espacio-temporal, la coordenada 0 es C por el tiempo, y las coordenadas 1, 2 y 3 son las 3 coordenadas del espacio, ¿sí? Y entonces hay un objeto que se llama el intervalo relativista, que se escribe así, ds cuadrado, que es este intervalo de acá, ¿sí? Es esta separación infinitesimal entre coordenadas, y uno puede tomar eso como punto de partida, o sea, la idea de que este objeto, este intervalo relativista es invariante, uno lo puede tomar como punto de partida de relatividad especial, o lo puede tomar como una consecuencia de estudiar las transformaciones de Lorentz y ver que el intervalo relativista es invariante. Pero bueno, tomémoslo ya sea como consecuencia o como principio, que el intervalo relativista, este objeto que escribí acá, c cuadrado de t cuadrado menos de x cuadrado, es un invariante. ¿Está? Entonces, fíjense que de acá del lado izquierdo estoy escribiendo esto mismo, c cuadrado de t cuadrado menos de x cuadrado, en una notación compacta, ¿sí? Donde estoy asumiendo que los índices griegos, estos mu y nu, están sumados implícitamente, aunque no pongo un signo de suma, por el hecho de estar repetidos están sumados. A su vez, fíjense que voy a mantener una convención donde esta repetición de índices que implica suma, siempre tiene un índice abajo y otro índice arriba. ¿Está? ¿En qué sentido estoy sumando acá? Bueno, este objeto eta mu nu que describí acá, es lo que se llama la métrica de Minkowski. Es un objeto que vale 0 cuando mu y nu es distinto son distintos, y que vale 1 menos 1 menos 1 menos 1, cuando mu y nu están en la diagonal, ¿no? O sea, cuando mu y nu valen 0 vale 1, cuando mu y nu vale 1 vale menos 1, cuando mu y nu vale menos 2 vale menos 1, y cuando mu y nu vale 3 vale menos 1. ¿Se ve mi mouse a medida que yo voy haciendo esta explicación? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bien, entonces, de esta manera, yo estoy escribiendo de forma compacta esto de acá. ¿Está? Entonces, ¿en qué sentido este objeto es un invariante relativista? Bueno, estos diferenciales de coordenadas entre sistemas de referencia distintos cambian. ¿Sí? ¿Y cómo cambian? Bueno, cambian con una transformación, que yo la voy a llamar lambda mu nu, ¿sí? Que es lo que va a ser una transformación de Lorentz. Entonces, fíjense que en mi notación estoy escribiendo que dx' mu, o sea, las nuevas diferenciales de coordenadas, son en definitiva una combinación lineal de los viejos diferenciales de coordenadas. ¿En qué sentido una combinación lineal? Bueno, tengo este objeto, lambda mu nu, que en principio son 16 numeritos fijos, que me dicen qué tipo de transformaciones le estoy haciendo a las coordenadas, y me dicen, bueno, la nueva coordenada 0 es una combinación lineal de las otras 4 coordenadas viejas. La nueva coordenada 1 es una combinación lineal de las otras 4 coordenadas viejas, etc. Fíjense que esta transformación, lo que va a ser una transformación de Lorentz, yo estoy escribiendo, y este orden va a ser muy importante, estoy escribiendo el índice mu y nu, estoy preservando esta convención que les digo de que la repetición, el índice nu que está repetido, uno va abajo y otro va arriba, y a su vez a esta transformación lambda le estoy poniendo los índices de noroeste a sudeste,
¿sí? Como les estoy mostrando con la flecha. Aunque parezca una pavada, esto es bastante importante, porque después voy a empezar a abusar un poco de la notación y voy a hablar de cosas distintas en función de cómo ordeno estos índices. Así que tengan en cuenta entonces que este diferencial de coordenadas transforma con un lambda que tiene los índices de noroeste a sudeste, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía antes, una transformación de Lorentz es una transformación tal que a este intervalo de acá, ds cuadrado, lo deje invariante. O sea, que ds' cuadrado es igual a ds cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo agarro este dx mu acá y este dx nu acá y les hago esta transformación e impongo que este intervalo relativista sea invariante, o sea, impongo esto, impongo que ds' es igual a ds cuadrado, lo que obtengo es una condición, que es esta condición de acá, sobre estas transformaciones lambda, ¿sí? Me aparecen dos transformaciones. ¿Por qué me aparecen dos transformaciones? Bueno, porque tengo que transformar estas coordenadas y estas coordenadas, y me queda que este producto, con ciertas contracciones entre estas transformaciones y la métrica, me tiene que dar la métrica. ¿Está? Es como la condición que me dice, si yo le pregunto, che, ¿qué tiene que pasar con las transformaciones lambda para que me dejen invariante el intervalo relativista? Bueno, esta es la condición. ¿Está? Escrito así es un poco confuso porque uno tiene un montón de índices. Fíjense que tengo dos índices libres, alfa y beta, que están libres del lado derecho y están libres del lado izquierdo. Y tengo los índices muy nu que están contraídos. Cuando están contraídos, acuérdense, estoy implícitamente metiendo una suma. ¿Está? Si yo agarrara estos objetos, lambda mu nu, que tiene 16 componentes, la métrica, que tiene 16 componentes, aunque son casi todas cero, tiene 16 componentes. Esperen que pongo en silencio el teléfono, perdón. La métrica que tiene 16 componentes, el lambda que tiene 16 componentes, este tipo que tiene 16, acá tengo, en total, si quieren, lo puedo pensar, si quieren, como una especie de ecuación matricial. ¿Sí? Si yo operativamente quisiera agarrar una cierta métrica y hacer este producto, una cierta transformación de Lorentz y hacer este producto, lo podría hacer matricialmente si yo me doy cuenta que este producto se puede escribir matricialmente como la traspuesta de la transformación por la métrica por la transformación igual a la métrica. ¿Tá? Entonces, matricialmente hablando, si yo quisiera hacer explícitamente la cuenta, la condición que le estoy imponiendo a esta transformación es esta de acá. ¿Sí? Ahora, fíjense, en principio es difícil determinar qué implica esta condición, pero hay una cosa que, digamos, créanmelo, se puede ver más o menos, después se puede demostrar, pero tampoco lo voy a hacer, que es lo siguiente. Supónganse esta ecuación matricial. Imagínense que yo agarro y tomo determinante de ambos lados de la ecuación. ¿Sí? Es una ecuación matricial y yo puedo tomar el determinante de los dos lados. O sea, tengo una matriz de 4x4 por otra matriz de 4x4 por otra matriz de 4x4 igual a una matriz de 4x4. Tomo determinante. El determinante del producto de matrices es igual al producto de los determinantes de las matrices. ¿Sí? Es una regla de álgebra que se la deben acordar. Entonces acá me queda el determinante de lambda traspuesta por el determinante de la métrica por el determinante de lambda igual al determinante de la métrica. ¿Sí? Entonces, cuando usé esa operación, el determinante de la métrica se cancela a ambos lados y me queda en definitiva que el determinante de la transformación traspuesta por el determinante de la transformación tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale el determinante de una matriz traspuesta? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Lo mismo que el determinante de la matriz. Correcto. El determinante de una matriz traspuesta es lo mismo que el determinante de la matriz. Entonces, al tomar el determinante amolado de esta ecuación, básicamente me está quedando que el determinante de la transformación al cuadrado tiene que valer 1. ¿Tá? O sea que el determinante de la transformación puede valer o 1 o menos 1. No hay otra posibilidad. ¿Tá? Bueno, aquellas transformaciones donde el determinante vale menos 1 son transformaciones que incluyen transformaciones discretas del tipo hacer una inversión temporal, por ejemplo, o digamos, hacer una transformación de paridad. Si yo saco todas esas transformaciones, es decir, las clasifico en dos, digo, las que tienen determinante 1 y las de determinante menos 1. Si me saco de encima las transformaciones de determinante de menos 1, me quedo solo con las que tienen determinante 1, lo que tengo son lo que se llaman transformaciones de Lorentz propias. ¿Tá? Es el nombre, se le dice así. Y se puede mostrar que el conjunto de todas las transformaciones de Lorentz propias son lo que uno llama los boosts, que son las transformaciones entre sistemas de referencia inerciales, ¿sí?
y lo que son las rotaciones comunes del espacio-tiempo, las que ustedes ya conocen de mecánica clásica, por ejemplo. ¿Sí? Rotar alrededor del eje Z. Bueno, eso es una transformación que obviamente también deja invariante este intervalo relativista, porque bueno, fíjense que una rotación en el espacio deja fijo el tiempo y me transforma esta distancia pitagórica, me la deja fija también, o sea que me deja este tipo invariante. Entonces, el conjunto de transformaciones de Lorentz propias, que son las que van a ser continuas y que las vamos a estudiar en términos de cómo forman un grupo y qué representaciones tienen, etc. Ese conjunto de transformaciones de Lorentz propias son las rotaciones y lo que yo llamo, lo que se llama en general boosts. Acá está mal escrito, dice boosts, pero sería con doble O, boosts, que son las transformaciones entre sistemas de referencia inerciales. Vamos a poner un ejemplo sencillo. El boost canónico, el primero que uno aprende cuando ve la primera vez relatividad especial en física 1. Un boost en el eje X. ¿Sí? Esto es una transformación entre dos sistemas de referencia inerciales, uno de los cuales se mueve a una cierta velocidad v corta respecto al otro en la dirección X. ¿tá? Entonces, en esa transformación, Y y Z están fijos. ¿Sí? Y Z están fijos. Y hay una mezcla entre el tiempo y la coordenada X. ¿Sí? Y la transformación, bueno, se puede caracterizar con este gamma y este menos beta gamma. Gamma, menos beta gamma, menos beta gamma, gamma, donde gamma es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado y beta es el cociente entre esa velocidad del boost y la velocidad de la luz. ¿tá? Esta es la típica transformación que uno ve en física 1. Bueno, otro ejemplo de estas rotaciones, de estas transformaciones de Lorentz propia, como les decía, son todas las rotaciones del espacio, las que ustedes ya conocen. Por ejemplo, una rotación en el eje Z. Una rotación en el eje Z me deja fijo al tiempo, porque las rotaciones puras del espacio no hacen nada con el tiempo. Y cuando estoy rotando alrededor del eje Z, lo que pasa es que me queda fija Z y tengo una rotación entre las coordenadas X y Y, caracterizada por un ángulo, coseno alfa, seno alfa, menos seno alfa, coseno alfa. De la típica rotación que ustedes vieron. Lo único distinto de lo que por ahí no lo habían escrito de esta manera es que estamos también teniendo en cuenta el tiempo, pero bueno, el tiempo está fijo en una rotación en Z. ¿tá? Entonces, el conjunto de todas estas transformaciones es lo que forma las transformaciones de Lorentz propia. En definitiva, si quisiera pensar cuántas transformaciones de Lorentz propia independientes hay en nuestro espacio de Minkowski 4-dimensional, bueno, tengo 6. ¿tá? Tengo 3 rotaciones alrededor de los 3 ejes del espacio y tengo 3 bus. O sea, puedo bustear en 3 direcciones distintas. ¿tá? Obviamente puedo bustear en una dirección completamente arbitraria, que es una combinación de esas 3 direcciones. Obviamente puedo rotar alrededor de un eje arbitrario, ese eje tendrá ciertas coordenadas en X y Z. ¿tá? Pero digamos, de manera independiente tengo 3 rotaciones y 3 bus. Entonces, digamos, una vez que entiendo esto, una vez que entiendo que el diferencial de coordenadas transforma de esta manera con lo que uno llama transformación de Lorentz, que incluye las propias y las impropias, pero bueno, enfoquémonos con las propias, que son las rotaciones y los bus. Y yo puedo escribir el modelo de cómo es un bus, cómo es una rotación. Entonces, yo voy a agarrar y voy a definir, voy a decir, cualquier objeto, ¿sí? Vamos a llamar un objeto A, con índice arriba, ¿sí? Cualquier objeto A que transforma igual que el diferencial de coordenadas, ¿tá? Esto tómenlo como un postulado, cualquier objeto con 4 componentes que transforma igual que el diferencial de coordenadas, lo voy a llamar un vector contravariante. ¿tá? Acuérdense de eso, es como una definición que uno se tiene que acordar. O sea, básicamente les estoy diciendo, así como yo te definí cómo transformar las coordenadas y a partir de eso y con esta condición te dije, nos interesan este tipo de transformaciones, las que dejan invariantes el intervalo relativista, en particular nos interesan aquellas que tienen determinante 1, o sea, las rotaciones y los bus. Bueno, cualquier objeto que transforme igual que este diferencial de coordenadas es lo que voy a llamar un vector contravariante. ¿tá? En principio, cuando definamos distintas teorías, distintas maneras de modelar la física de las partículas, van a aparecer objetos como y bueno, uno va a tener que postular, va a decir, bueno, este objeto, que es el campo electromagnético, es un vector contravariante. ¿tá? Y obviamente siempre los vectores contravariantes los escribimos con el índice arriba, ¿tá? De la misma manera que a como escribimos los diferenciales de coordenadas acá. ¿sí? Bien. Entonces, ahí tenemos nuestra definición de vector contravariante. ¿Por qué contravariante? Bueno, porque justamente vamos a definir uno que se llama vector covariante. Y esa definición va a venir de de estudiar cómo se transforma la derivada de las coordenadas. Hasta ahora vimos cómo transformaban los diferenciales de coordenadas. ¿sí? Entonces, no les voy a mostrar esto, pero bueno, la derivada, ¿sí? La derivada respecto de x mu,
que sería la derivada, sería un objeto con 4 componentes, que es la derivada respecto del tiempo en la componente 0, y la derivada respecto de x, y z en las componentes 1, 2 y 3. Ese objeto, la derivada respecto a la componente, lo voy a escribir de esta manera, con este objeto, con esta delta así, y con un subíndice. Fíjense que le estoy poniendo un índice abajo, ahora van a ver por qué. Pero entonces uno se puede preguntar, ¿cómo transforma la derivada? Si yo sé cómo transforman los diferenciales de coordenadas, ¿cómo transforman las derivadas? ¿Sí? Entonces, no les voy a demostrar cómo transforman las derivadas, les propongo que ustedes agarren ejemplos sencillos de boosts y de rotaciones y se convenzan solos, pero digo, para ponerles un ejemplo tonto y ver que es consistente lo que les estoy diciendo, supónganse que tomo la transformación más sencilla del mundo, que es estoy en una sola coordenada x, y rescaleo x. Es una transformación que puedo hacerle a mis coordenadas. Entonces estoy diciendo que la nueva coordenada x, x', es igual a un rescaleo de la vieja coordenada x. ¿Está? La rescaleé con una constante a. ¿Sí? Entonces, uno les puede preguntar, bueno, si vos sabés así cómo transforma la nueva coordenada respecto a la vieja coordenada, ¿cómo transforma la derivada de la nueva coordenada respecto a la derivada de la vieja coordenada? Y bueno, para hacer eso ustedes pueden hacer regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, la derivada respecto de x' es la derivada respecto de x por la derivada de x respecto de x'. ¿Sí? Regla de la cadena. Si se hacen la cuenta, efectivamente les da que la derivada respecto de x' es 1 sobre a por la derivada respecto de x. Entonces, la observación más sencilla en este ejemplo tonto que les acabo de dar es que si yo conozco cómo transforman las coordenadas, sé que las derivadas transforman al revés. ¿Tá? Porque fíjense que mi regla de transformación acá era rescalar con a, y acá es rescalar con 1 sobre a, que es la transformación inversa de rescalar con a. ¿Tá? Entonces, en general va a valer, y se los dejo a ustedes para que lo chequeen con los boosts y con las rotaciones, que si yo sé cómo transforman las coordenadas, transforman con un cierto boost determinado, con una cierta rotación determinada, las derivadas van a transformar con la inversa de ese boost o con la inversa de esa rotación. ¿Tá? Entonces, acá es donde introduzco un elemento que suele generar bastante confusión al principio, pero que termina resultando muy práctico desde el punto de vista notacional y por eso se hace el siguiente abuso de la notación. Habíamos dicho recién que la derivada tiene que transformar como la inversa de la coordenada. Entonces lo que se escribe es lo siguiente, fíjense. Escribo que la derivada nueva, la derivada respecto a las coordenadas nuevas, es un lambda mu nu contraído con las derivadas de las coordenadas viejas, pero este lambda mu nu, digamos, estoy usando la misma letra para este tensorcito de acá, pero estoy ordenando distintos sus índices. ¿Sí? A diferencia del caso anterior donde ordenaba los índices de noroeste a sudeste, en este caso estoy ordenando los índices de sudoeste a noreste. ¿Tá? Fíjense la diferencia con lo que teníamos acá. En los objetos que tienen la coordenada, digamos, el índice arriba, transforman con este lambda que tiene el índice de noroeste a sudeste, y en cambio con la derivada, ¿sí? Le pongo el mismo nombre a la transformación, pero sus índices los escribo distintos, y digo que van de sudoeste a noreste. ¿Tá? ¿En qué sentido es un abuso de notación? Acabamos de decir que la derivada transforma con la inversa de cómo transforma la coordenada. O sea que la transformación que nosotros tenemos que poner acá debería ser la inversa de la transformación original, ¿sí? Porque la derivada transforma al revés. Sin embargo, estamos usando la misma letra y uno, digamos, si se casa con esta notación, tiene que acordarse que si pone los índices de noroeste a sudeste, está hablando de la transformación directa de Lorentz, y si pone los índices de sudoeste a noreste, está hablando de la transformación inversa de Lorentz. ¿Tá? Es cuestión de acordarse eso nada más. Entonces es abusiva la notación, pero una vez que te acordaste de eso ya entendés, esta es la transformación, esta es la inversa de la transformación. ¿Sí? Entonces fíjense lo siguiente, si uno agarra y define un objeto, vamos a llamarlo delta, ¿sí? Fíjense la diferencia entre la derivada parcial que uno usa acá, y el delta que estoy usando acá. Uno define un objeto delta con dos índices arriba y abajo. Este delta de acá es como lo que ustedes conocen como la delta de Kronecker. ¿Okay? Es un tipo que vale 1 si el índice de arriba es igual al índice de abajo, y vale 0 si el índice de arriba y el índice de abajo son distintos. Desde el punto de vista matricial, esta delta de Kronecker es como si fuera la matriz identidad. ¿Tá? Entonces, lo que estoy escribiendo acá en esta ecuación, es una propiedad, es lo siguiente. Fíjense, tengo un lambda, una transformación de Lorentz, pero que tiene los índices de sudoeste a noreste, o sea, es la transformación de Lorentz inversa. Y otro lambda que tiene los índices del noroeste
al sudeste, o sea que es la transformación directa. Entonces tengo una inversa y una directa contraídas en un índice, ¿sí? En este caso estoy contrayendo el primer índice de la transformación inversa con el segundo índice de la transformación, con el primer índice de la transformación directa. Entonces, esta contracción, que es como multiplicar matricialmente, básicamente matricialmente me está diciendo, estás haciendo la transformación por la inversa. ¿Y qué me tiene que dar? Una transformación por su inversa. Y bueno, la matriz identidad. Por eso me termina quedando del lado derecho la delta de Kronecker de los dos índices libres que tengo en esta ecuación, nu y alfa. Nu y alfa. ¿Está? Esto es lo mismo en la ecuación de abajo, solamente que estoy contrayendo el otro índice. Pero está bien. ¿Qué quiere decir contraer el otro índice? O sea, yo estoy acá tomando una transformación inversa porque tiene los índices de sudeste a noreste, y una transformación directa porque tiene los índices de noroeste a sudeste. ¿Y qué quiere decir que estoy contrayendo el otro índice ahora? Porque estoy contrayendo el segundo de la inversa con el segundo de la directa. Y bueno, ustedes saben matricialmente que si A por A la menos 1 es igual a la identidad, A la menos 1 por A es igual a la identidad. ¿Tá? O sea, dos matrices, la matriz y la inversa se pueden multiplicar de cualquiera de las dos maneras que siempre van a dar la identidad. Entonces, eso es básicamente lo que estoy diciendo en este lado. En este caso tengo contraído este índice nu, y tengo libres los índices beta y mu, y entonces del lado derecho me queda la delta de Kronecker beta mu. Bien. Entonces, así como yo definí un vector contravariante como un objeto de 4 componentes con un índice arriba que transformaba igual que los diferenciales de coordenadas, voy a agarrar una definición y voy a decir, define un vector covariante como un objeto de 4 índices, con el índice abajo, que en vez de transformar como los diferenciales de coordenadas, transforma como la derivada. ¿Ya? Entonces, es como si yo tuviera dos formas de transformar todos mis objetos, mis vectores. La forma contravariante, que es transformar como transforman los diferenciales de coordenadas, y la forma covariante, que es transformar como transforman las derivadas. ¿Tá? En un caso, a los vectores contravariantes le pongo un índice arriba, en el otro caso, a los vectores covariantes le pongo un índice abajo, respetando la notación de que el diferencial de coordenadas tiene un índice arriba, en el caso de arriba, y que las derivadas tienen un índice abajo, en este caso de abajo. ¿Tá? O sea que estos tipos de acá yo tendré alguna ley física, te introduzco un objeto A, que tiene 4 componentes, y te digo, mira, este chabón es un vector covariante. Entonces te pregunto, ¿cómo transforma? Y bueno, transforma igual que la derivada. ¿Tá? Es decir, que si yo hago un bus de Lorentz, la derivada yo sé que transforma con la inversa de ese bus de Lorentz, y entonces este objeto va a transformar con esa misma transformación inversa. ¿Tá? Fíjense que estas transformaciones, rotaciones y busts, digamos, conocen ustedes el concepto de grupo, aunque sea más o menos vieron algunos grupos en mecánica cuántica, y para los que no lo vieron se los comento, pero este grupo, este conjunto de transformaciones, las transformaciones de Lorentz propias, las rotaciones y los busts, forman un grupo. ¿Qué significa que forman un grupo? Primero, que la identidad está incluida en él, o sea, la identidad puede ser rotar nada, es la identidad y está dentro de este conjunto de transformaciones que satisfacen esto. Existe, por cada elemento del grupo, existe la inversa, y sí, por cada rotación hay una rotación con el ángulo contrario que es la inversa de esa rotación. Por cada bus con una velocidad b hay un bus con una velocidad menos b que es la inversa de esa rotación. El producto de dos elementos de este grupo me da otro elemento de este grupo. Es posible mostrar que el producto de dos rotaciones es una rotación, que el producto de dos busts es un boost, y que el producto de una rotación con un boost es una combinación que es una rotación y un boost. O sea que queda cerrado ahí adentro. Y me falta una cuarta propiedad de grupo, me la estoy olvidando ahora, pero bueno, no importa, es un grupo. Entonces, cuando acá estamos diciendo que las coordenadas transforman de una manera determinada y las derivadas a la inversa, igual las derivadas están transformando con una transformación de Lorentz, porque si yo tengo una cierta transformación de Lorentz y miro la inversa, esa inversa va a ser también una transformación de Lorentz. ¿Tá? Bien, así como uno define vector covariante y vector contravariante a partir de cómo transforma, básicamente, bueno, también puede definir un conjunto, uno puede definir tensores. ¿Tá? Y los tensores básicamente transforman como el producto de vectores covariantes o contravariantes. Por ejemplo, un tensor 2,0 es un objeto de 16 componentes que tiene dos índices arriba. ¿Y cómo transforma? Y bueno, transforma como si fuera el producto de dos diferenciales de coordenadas. Tengo que enchufarle dos lambdas con índices noroeste, sudeste,
dos índices libres correspondientes al objeto transformado de la izquierda y dos índices que me cachan los índices del objeto que estoy transformando, ¿tá? Del viejo tensor 2,0. Así también puedo definir un tensor 0,2, por ejemplo, un tipo de 16 componentes, con dos índices abajo, que transforma como si fuera el producto de dos derivadas, ¿tá? También podría definir un tensor mixto, un tensor 1,1, que es un tipo de 16 componentes con un índice abajo y un índice arriba, y que transforma con una transformación lambda directa y con una transformación lambda inversa y una transformación lambda directa. Fíjense que la transformación directa, la que tiene índices noroeste, sudeste, me chupa el índice que está arriba, que le da su naturaleza contravectorial, y la transformación inversa, la de cómo transforman las derivadas, digamos, tiene índices sudoeste-noreste, y me chupa, o me contrae, si quieren, el índice que está abajo en el tensor, que es el que le da su naturaleza no de contravector, sino justamente de vector covariante. Entonces, así, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Definir un tensor 2,0, un tensor 0,2, un tensor 1,1, y uno puede definir un tensor con 48 índices arriba y 54 índices abajo, ¿no? No importa. Puede ser indefinido en este sentido, y bueno, tendré tantas transformaciones como índices tengo en el producto de transformaciones que tengo que aplicar para ir de un tensor viejo a un tensor nuevo. Fíjense que en esta ecuación de acá me faltó una prima, en esta Q de la izquierda, perdón. Bueno, anótenlo ustedes en sus notas. Entonces, propiedades. No se las voy a mostrar, pero les dejo a ustedes que lo muestren, y lo pueden mostrar usando simplemente cómo transforman los objetos y usando la invariancia del intervalo relativista. Nada más que eso, ¿sí? Pero bueno, supónganse que yo tengo a mu y es un vector contravariante. Yo te agarro y te digo, che, este es el campo electromagnético, es un vector contravariante. Cuando te digo eso, vos ya sabes cómo transforma, ¿sí? Entonces, es posible mostrar que la contracción entre la métrica, eta mu nu, y este vector contravariante, fíjense que tengo acá una contracción de un índice nu, me quedó un índice mu libre abajo, ¿sí? Entonces, es posible ver que esta contracción me da, como regla de transformación, un vector covariante, ¿tá? Entonces, si quieren, lo que está pasando acá es que uno tiene una reglita, usando la métrica, uno puede agarrar y transformar vectores contravariantes en vectores covariantes, ¿sí? Y entonces, lo que se hace para que la notación sea más compacta es lo siguiente: voy a agarrar y voy a definir, si yo tengo ya definido un vector a mu, el índice arriba, que es vector contravariante, a este objeto de acá, que me quedó con un índice libre abajo, lo voy a poner el mismo nombre, pero le voy a poner el índice abajo, ¿tá? Porque yo ya sé que este tipo es un vector covariante, ¿sí? Esa es la propiedad que les estoy enunciando. Entonces, lo voy a definir de esta manera porque es consistente con mi notación. Yo sé que a todo lo que le pongo índice abajo es covariante. Entonces, como esta contracción de acá es covariante, y bueno, a este objeto le voy a poner el mismo nombre, pero le voy a bajar el índice. Entonces, en la jerga lo que uno dice vulgarmente es que con la métrica le bajo el índice, ¿tá? Estrictamente hablando, estoy transformando un vector contravariante en un vector covariante. Ahora, uno puede hacer esto mismo, pero al revés. Uno puede agarrar y definir un objeto, eta mu nu, con los índices arriba en vez de los índices abajo. Este objeto eta mu nu, con los índices arriba en vez de con los índices abajo, es la inversa de la métrica, ¿sí? Acuérdense que la métrica es diagonal 1 menos 1 menos 1 menos 1. Este objeto acá con los índices arriba es la inversa de la métrica. Ahora, la inversa de la métrica, numéricamente hablando, es igual a la métrica, ¿no? Porque igual es la inversa de la matriz 1 menos 1 menos 1 menos 1. 1 menos 1 menos 1 menos 1 en la diagonal. Entonces, numéricamente hablando, la inversa es igual a la métrica, ¿tá? Entonces, este objeto, que lo defino como la inversa de la métrica, si yo conozco a un B mu, que es un vector covariante, es posible demostrar, a partir de todo lo que vimos antes, que la contracción entre este objeto, la inversa de la métrica, con este objeto, que es un vector covariante, me va a dar un vector contravariante, ¿tá? Entonces, en la jerga lo que uno dice es, bueno, con este inversa de la métrica, yo lo que puedo hacer es subir índices en vez de bajar índices, ¿sí? Entonces, defino con el mismo nombre B, pero con el índice arriba, al objeto que me queda de contraer la métrica con el vector covariante B, contraídos en un índice, ¿tá? ¿Por qué lo defino así? Bueno, porque es consistente con mi notación. Nosotros habíamos dicho que mis vectores, que les pongo un índice arriba, eran vectores contravariantes. Y si este objeto, uno demuestra que efectivamente hacer esta contracción me da un vector contravariante, y bueno, entonces lo defino de esta manera, ¿tá?
Como les decía recién, este eta mu nu es la inversa de la métrica, numéricamente es igual a la métrica, es diagonal 1 menos 1 menos 1 menos 1. Cuando digo que es la inversa de la métrica, bueno, matricialmente ustedes saben lo que es la inversa. En nuestra notación, básicamente lo que estoy diciendo es que si yo contraigo un índice de la métrica con la métrica inversa, ¿sí? Básicamente lo que me queda es la delta de Kronecker, de los dos índices libres que me quedaron, porque eso es hacer una matriz por su inversa y me quedaría la identidad, pensado matricialmente. ¿Sí? Siguiente propiedad, también fácil de demostrar a partir de la invariancia del intervalo relativista. Supónganse que yo les doy un vector contravariante a mu. Cuando les digo que es un vector contravariante, estoy diciendo este tipo transforma igual que los diferenciales de coordenadas ante una transformación de Lorentz. Y les doy otro tipo que es un vector covariante, b mu con el índice abajo. Cuando les estoy diciendo que es un vector covariante este tipo de acá, les estoy diciendo este tipo transforma igual que como transforma las derivadas de las coordenadas ante una transformación de Lorentz. Entonces, es posible mostrar que la contracción entre un vector contravariante y un vector covariante es un escalar. ¿Da? Cuando digo es un escalar, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que no transforma ante transformaciones de Lorentz. Explícitamente hablando, estoy diciendo que si yo tomo en un nuevo sistema de referencia mi vector contravariante y lo contraigo con mi vector covariante en un nuevo sistema de referencia, esa contracción, si me dio 38 en un sistema de referencia, me va a dar 38 en cualquier otro sistema de referencia. ¿Da? En ese sentido es un escalar. No cambia ni siquiera de valor. ¿Da? Una propiedad, si quieren, parecida a esta, pero un poco bastante más general. Cualquier contracción de índices de una ecuación tensorial me reduce el carácter tensorial de la ecuación de manera consistente con esta notación. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, pongo un ejemplo para que se entienda lo que estoy queriendo decir, porque es una propiedad bastante genial. Supónganse que yo tengo un tensor 2,0, que lo llamo f mu nu con dos índices arriba, y tengo un tensor 0,2, que lo llamo g nu rho. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que este es un tensor 2,0? Bueno, este tipo transforma como el producto de dos diferenciales de coordenadas. ¿Qué quiere decir que este tipo sea un tensor 0,2? Que transforma como el producto de dos derivadas, básicamente. Entonces, supónganse que tengo estos dos objetos y que hago una contracción con uno de sus índices. Este índice nu lo estoy repitiendo. Al hacer la contracción significa que implícitamente estoy sumando sobre ese índice. Con lo cual me quedan dos índices libres. Me queda un índice libre mu arriba y un índice rho abajo. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo con la afirmación que les escribí acá arriba es que básicamente el carácter tensorial de este objeto que me quedó al hacer la contracción va a ser el que me indican los índices de manera consistente con mi notación. Es decir, este tipo tiene índices libres, uno arriba y uno abajo. Entonces, lo que sea que fuere este objeto cuando yo lo calcule, va a ser un tensor 1,1. Por la naturaleza de los índices libres que me quedaron. ¿Sí? Así como acá, por ejemplo, yo contraje un vector contravariante y un vector covariante y no me quedaron índices libres y por eso es un escalar. Si yo contraigo cualquier cosa con cualquier otra cosa, tengo que mirar qué índices me quedaron libres y la naturaleza tensorial de ese objeto que me quedó luego de hacer la contracción va a ser la que me dicen los índices libres. Entonces, que me quedó uno libre arriba y uno libre abajo, es un tensor 1,1. Ahora, fíjense, así como hay una consecuencia interesante de poder construir escalares a partir de un vector contravariante y un vector covariante, y es la siguiente. Habíamos visto nosotros recién que gracias a la métrica y a la inversa de la métrica yo puedo subir y bajar índices. Esto es, yo puedo agarrar un vector contravariante y construir uno covariante, o puedo agarrar un vector covariante y construir uno contravariante. Entonces, supónganse que yo puedo agarrar el mismo vector, a mu con a mu mismo, ¿sí? Y hacer una contracción en un índice, o sea, el vector covariante a mu transformarlo en un vector contravariante. Entonces, básicamente me queda la contracción de un vector consigo mismo, solo que uno en su versión contravariante y otro en su versión covariante. ¿Tá? Y dijimos que la contracción de algo contravariante, de un vector covariante con un vector contravariante, es un escalar. Entonces, esto me permite definir, si quieren, una cierta noción de longitud de un vector. ¿Tá? Yo tengo un vector y puedo definir su longitud haciendo la contracción de él consigo mismo usando la métrica. ¿Tá? Estrictamente hablando, desde el punto de vista formal matemático, no es una longitud, porque como vamos a ver, este cálculo me puede dar positivo, me puede dar negativo. Si fuera una longitud, me debería dar siempre positivo, al menos en lo que en matemáticas se define como una longitud. Pero bueno, físicamente uno habla de una medida de longitud, una longitud lorentziana que puede ser positiva o negativa. Lo mismo, obviamente, si yo tengo un vector contravariante. Puedo usar la métrica para bajar un índice y me queda la contracción
entre un vector contravariante y un vector covariante, y esto es un escalar. También es la misma idea de que puedo definir una longitud del vector. Bueno, digamos, acá salto un cachito y bueno, acá vieron bastante la formalidad. Ahora me quiero meter un poquito más en cómo se define las propiedades elásticas que usualmente uno mira en un choque, ¿sí? Que tiene que ver con la conservación de la energía y el impulso, y cómo se define el impulso relativista usando esta notación de cuadrivectores, ¿sí? Entonces, acuérdense, habíamos dicho que el intervalo relativista era c cuadrado de t cuadrado menos de x cuadrado menos de y cuadrado menos de z cuadrado, ¿no? Claramente por este signo relativo entre el tiempo y el espacio, es la razón que hay detrás del hecho de lo que yo les acabo de decir, que la longitud de los vectores definidas con la métrica, que es 1 menos 1 menos 1 menos 1, va a ser positivo, negativo, incluso puede valer 0. Por eso en ese sentido no es una longitud estrictamente hablando, pero bueno, uno usa el nombre y le llama longitud. Entonces hay una definición de algo que es lo que se llama tiempo propio que les quiero contar, que es lo siguiente. Supónganse que yo hago manipulo un poco algebraicamente esta ecuación de acá. Básicamente tomo c cuadrado de t cuadrado como factor común, ¿sí? Entonces acá me queda 1 menos dx a dt al cuadrado dividido c cuadrado, ¿sí? Y dx a dt, en principio, es una velocidad, es una cierta velocidad, es la velocidad cuando yo estoy midiendo diferenciales de longitud en longitudes coordenadas y diferenciales de tiempo en el tiempo coordenado, ¿tá? Entonces, esto no es más que, estoy diciendo lo mismo, ¿sí? Solamente que estoy llamando velocidad a este objeto de acá, dx a dt. Entonces, defino como tiempo propio diferencial, ¿sí? Básicamente es lo mismo que el intervalo propio pero a menos de un c cuadrado. Básicamente es redefinir ds cuadrado para que tenga unidad de tiempo, ¿tá? Entonces, definido de esta manera el tiempo propio, uno puede encontrar a partir de esta ecuación que les acabo de escribir acá, cuánto me da la derivada del tiempo coordenado respecto de ese tiempo propio. Es básicamente tomar raíz cuadrada de esta ecuación de acá usando esta definición de tiempo propio, ¿sí? Entonces la derivada del tiempo coordenado respecto del tiempo propio me da este factor gamma, ¿tá? Entonces, acá uno no está dando cuál es la definición exacta del tiempo propio, sino que lo que está uno dando es cómo se relaciona diferencialmente el tiempo propio con el tiempo coordenado, ¿tá? En principio, si uno mira una partícula que tiene una cierta trayectoria y con una velocidad que puede cambiar en el tiempo, para encontrar el tiempo propio como función del tiempo coordenado, uno va a tener que integrar esta ecuación, y eso puede llegar a ser un quilombo. Pero en principio, la relación diferencial entre una cosa y la otra es sencilla, ¿tá? Ahora, fíjense, por cómo definí yo tiempo propio, fíjense que es un rescaleo con c cuadrado, con el intervalo ustedes saben que este intervalo de acá es un invariante de Lorentz. Entonces el tiempo propio también va a ser un invariante de Lorentz, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo todos con eso? El diferencial de tiempo propio va a ser un invariante de Lorentz. ¿Por qué? Porque este es el intervalo relativista y la diferencia entre uno y otro es una constante fija, que es la velocidad de la luz. Entonces, aprovecho esta definición de una especie, un tiempo propio, que es un diferencial de tiempo propio, que es un invariante relativista, para definir un momento que pueda ser un momento relativista, ¿sí? Entonces, bueno, nuestra noción clásica de momento es masa por velocidad. Obviamente ahora voy a tirar una definición y después vamos a ver que las consecuencias de esa definición son consistentes con la relatividad especial por un lado y además consistentes con el límite no relativista, con lo que uno sabe de la dinámica en el límite no relativista. Entonces, bueno, con esa idea detrás de que existe un momento que es masa por velocidad, al menos para que las componentes espaciales del momento me den algo parecido a masa por velocidad, y para que su definición sea relativista, voy a definir cuadrimomento de una partícula como la masa de la partícula por la derivada de las cuatro coordenadas de esa partícula, ¿sí? Respecto del tiempo propio, ¿sí? ¿Qué quiere decir que estoy derivado de las cuatro coordenadas de la partícula? Porque ustedes dicen, ¿cómo? La partícula tiene una coordenada x y z, que es la coordenada 0 de la partícula. Bueno, imagínense lo siguiente, la idea que uno tiene que tener de esto es esta.
nuestro espacio lo estamos pensando ahora de forma cuadridimensional. Es este espacio de Minkowski que yo le digo que tiene 4 dimensiones. Una dimensión temporal y 3 dimensiones espaciales. ¿Sí? Si yo miro, si yo agarrara y dibujara en ese espacio cuadridimensional el movimiento de una partícula, el movimiento de esa partícula en ese espacio cuadridimensional sería una línea. ¿Tá? Es una línea que se llama la línea de mundo. Y esa línea de mundo en un espacio cuatridimensional uno la podría parametrizar con un parámetro, es decir, dar las 4 coordenadas de la partícula, tiempo, x, y, z, en función de un cierto parámetro. ¿Tá? Entonces, en ese sentido, ustedes pueden pensar el tiempo propio como un parámetro que me caracteriza la trayectoria de la partícula en ese espacio cuatridimensional. ¿Tá? Entonces, estoy definiendo de una manera que yo sé que esto va a transformar como un... ¿Cómo va a transformar este tipo de acá? ¿Alguien me lo puede decir? Como un cuadrivector contravariante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy definiéndolo como masa, que va a ser un invariante relativista, la masa inercial de la partícula. Diferencial de coordenada, que eso sé que transforma como un vector contravariante. Tomada la derivada respecto de un cierto parámetro, que es el tiempo propio, pero yo sé que este diferencial de tiempo propio es un invariante relativista. O sea que este tipo va a heredar en definitiva la naturaleza de vector contravariante de este diferencial de acá. ¿Tá? Bien. Entonces, hagamos explícitamente eso para una partícula que tiene una cierta trayectoria. Sabemos que dx mu es c por dt y dx. ¿Sí? Por otro lado, definamos lo siguiente. La derivada de x, la parte espacial de las coordenadas x respecto del tiempo propio, por regla de la cadena lo puedo definir como la derivada de las componentes x con el tiempo coordenado, que es lo que uno llama velocidad, por la derivada del tiempo coordenado respecto del tiempo propio. ¿Sí? Entonces, usando esa definición, fíjense que me queda que el cuadrimomento P mu es la masa por C por la derivada del tiempo respecto del tiempo propio, y acá la parte espacial me queda la masa por la derivada de x respecto de t, o sea, por la velocidad, por la derivada del tiempo coordenado respecto del tiempo propio. ¿Sí? La derivada del tiempo coordenado respecto del tiempo propio hemos visto acá arriba que es el factor gamma de la partícula. ¿Sí? Entonces, en definitiva, me queda que la componente 0 de este cuadrivector P mu es m por c por este factor gamma de la partícula, y la componente espacial de este cuadrimomento P mu, como lo definí, es m por gamma por la velocidad de la partícula. ¿Sí? Ahora, ¿cómo identifica uno qué es la componente 0 y qué son las componentes espaciales de esto? Bueno, las componentes espaciales esperablemente son el momento. ¿Sí? Uno partió de esa idea de definir momento como masa por velocidad de alguna forma relativista. La duda obviamente queda de por qué esto va a estar relacionado con la energía de la partícula, la componente 0 del cuadrimomento, ¿por qué va a ser la energía? Bueno, hay varias maneras de pensarlo y eventualmente uno puede decir, bueno, esto es una definición, y después hay que ver si eso coincide con lo que yo entiendo de energía en el límite no relativista, por ejemplo. Pero una manera rápida de convencerse en términos de simetrías, por ejemplo, es pensar lo siguiente. Ustedes saben, desde el punto de vista de la mecánica clásica, que ¿cuál es la simetría subyacente a la invarianza en un sistema ante traslaciones espaciales? ¿Qué se conserva cuando en un sistema hay invarianza ante traslaciones espaciales? El momento lineal. ¿Qué se conserva en un sistema cuando hay invarianza entre traslaciones temporales? La energía. ¿Tá? Entonces, es razonable pensar que, digamos, el compañero componente cero de un cuadrimomento de algo asociado al momento va a tener que ser la energía. ¿Tá? Pero bueno, igual uno para convencerse de esa manera de definirlo, uno después puede tomar el límite no relativista y ver si eso es lo que uno entiende como energía, o lo que uno clásicamente entendía como energía en el límite no relativista. Por lo pronto, tomemos que esto es el momento de una partícula, el momento relativista de una partícula, y esto, bueno, no es exactamente la energía, sino que la energía dividido C, porque si dijera que la energía no me dan las unidades. ¿Tá? Habíamos dicho antes que si yo tenía un cuadrivector, usando la métrica, un cuadrivector contravariante, usando la métrica, yo podía construir un cuadrivector covariante, y a su vez podía hacer la contracción de un cuadrivector consigo mismo, usando ese cuadrivector contravariante y ese cuadrivector covariante, y debería obtener un escalar. ¿Tá? Entonces vamos a hacer esa cuenta
para este cuadrivector de acá, para el cuadrimomento. Entonces, si uno hace P mu por P mu, hacer esta contracción básicamente es hacer esto al cuadrado, ¿sí? Menos cada una de estas componentes al cuadrado, porque la métrica es eso, es 1 menos 1 menos 1 menos 1. ¿Sí? Entonces, si hacen eso, te queda m cuadrado, c cuadrado, gamma cuadrado, tomo factor común esto y me queda esto por 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Gamma cuadrado, acuérdense que es este factor de acá, así que gamma cuadrado es 1 sobre la raíz de 1, es 1 sobre 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, o sea que este 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado me cancela este de acá, y me queda m cuadrado c cuadrado. ¿Sí? Me quedó un invariante, estoy diciendo que esta masa no cambia entre el sistema de referencia, y este tipo de acá es un escalar. Si esta contracción P mu con P mu da 87 en un sistema de referencia, va a dar 87 en cualquier sistema de referencia, porque en definitiva va a dar m cuadrado por c cuadrado. ¿Sí? Ahora, fíjense que si yo no hiciera explícito quién es la componente 0 y quién es la componente 1, 2 y 3 de este objeto, de este P mu de acá, y yo dijera, bueno, supongamos que este es E dividido C y este es P, bueno, hacer esta contracción es hacer la energía al cuadrado dividido C cuadrado menos P cuadrado, ¿tá? Menos el momento al cuadrado. Con lo cual, mirando esta ecuación de acá, yo podría despejar la energía como función del momento. ¿Tá? Una observación importante es la siguiente: para una partícula masiva, como es la que estamos considerando por ahora, eventualmente iremos a considerar partículas no masivas, pero para una partícula masiva, esta magnitud, el cuadrimomento de una partícula masiva, tiene longitud positiva. ¿Tá? Es lo que uno normalmente llama un cuadrivector tipo tiempo, se le dice. ¿Sí? Entonces, mirando esta ecuación de acá, vamos a agarrar y despejar la energía como función del momento. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso, encontramos que la energía como función del momento, la energía es igual a la raíz cuadrada de c cuadrado p cuadrado más m cuadrado hacia la cuarta. ¿Sí? Por otro lado, si ustedes toman esta ecuación, está acá, y se fijan, bueno, lo siguiente, habíamos dicho que el momento era m por este factor gamma por la velocidad y que la energía era mc cuadrado por este factor gamma. ¿Sí? Entonces, combinando esto con esto, uno puede encontrar una relación entre el momento y la energía, dejando explícita la velocidad, que es esta, que es que el momento es la energía dividido c cuadrado por la velocidad de la partícula. ¿Sí? Entonces ahora, digamos, si yo parto de esta definición, de acá, para el cuadrimomento de una partícula, claramente esta definición de acá no tiene mucho sentido para una partícula no masiva, ¿no? Porque si no, me diría que el cuadrimomento es 0. Sin embargo, si yo ya me convencí de esto, y ahora escribí todo en términos de energía del momento de manera abstracta, ¿sí? Donde, digamos, solo me aparece la masa metida acá en el medio, yo podría agarrar y bueno, reescribir el cuadrimomento, ¿sí? En términos de la energía dividido C, que es esta expresión de acá, escrita toda en términos del momento, y el momento. ¿No? O sea, estoy escribiendo el cuadrimomento todo en función del momento. ¿Sí? Y en este caso de acá, si yo tomo esto como, si quieren, como definición del cuadrimomento, acá sí puedo tomar el límite de m yendo a 0. ¿Tá? ¿Cómo sería el cuadrimomento de una partícula que no tiene masa? ¿Sí? Bueno, en ese caso entonces me queda que la componente 0, una partícula que no tiene masa, la componente 0 es el módulo del momento y las tres componentes espaciales, bueno, son las tres componentes espaciales del momento. ¿Sí? Fíjense que en ese caso la longitud del vector es 0. ¿Tá? O sea, si yo hago esto al cuadrado menos cada una de estas componentes al cuadrado, me da 0. ¿Sí? Y eso es lo que uno llama en la jerga que es un vector tipo luz. ¿Tá? Acuérdense, es tipo tiempo cuando el cuadrivector tiene longitud positiva, para una partícula masiva, por ejemplo. Tipo luz cuando tiene longitud 0, que es para una partícula no masiva. Y obviamente lo otro es tipo espacio, pero bueno, el cuadrimomento de una partícula física no va a ser nunca tipo espacio. Va a ser tipo tiempo o tipo luz. ¿Tá? Fíjense que si yo tomo esta ecuación 2, habíamos dicho que el momento y la energía se relacionaban de esta manera, pero en el caso de una partícula no masiva, la energía me quedaba básicamente C por el módulo del momento. Entonces, si reemplazo eso acá, me queda que el momento es el módulo del momento por la velocidad dividido C, o sea que de acá puedo despejar velocidad, y me dice que la velocidad de una partícula no masiva es C por la dirección del momento. ¿Tá? Entonces fíjense que en módulo la velocidad es siempre C para una partícula no masiva, que es algo que ustedes ya sabían. Ustedes saben que pueden existir en principio partículas que se mueven a la velocidad de la luz, pero la masa de esas partículas es nula. ¿Tá? La masa del fotón, por ejemplo, es nula.
¿Por qué en un caso puedo tomar m tendiendo a 0 y en el otro no? Y fíjate que en realidad, a ver, yo te dije, créeme que esto es la definición del cuadrimomento. Lo que pasa es que está claro que esta definición, así escrita tal como está, si yo la miro así rápido, tiene solo sentido en el caso de m distinto de 0. Yo te podría haber dicho, tomate esta como la definición del cuadrimomento, ¿tá? Como, bueno, el cuadrimomento, voy a dejar de pensar en términos de la velocidad y qué sé yo, y voy a pensar en términos del momento y la energía, que es una función del momento, escrita de esta manera. Y bueno, acá puedo tomar m igual a 0, entonces lo puedo pensar como otra definición si querés. Pero esta definición es consistente con la primera definición en el caso de partículas masivas. ¿Tá? Bien. Y por último, bueno, porque además les va a servir si quieren para ver el límite no relativista o para hacer el último ejercicio de la guía, que es el que van a tener que entregar, se define la energía cinética de una partícula como la energía de la partícula menos la energía en reposo de la partícula. ¿Sí? Que si digamos, en el caso de una partícula masiva, ustedes toman la energía, como habíamos visto antes, que era mc cuadrado por el factor gamma, sacan factor común mc cuadrado, vean que la energía cinética de una partícula es básicamente esto. Si ustedes agarran y hacen una expansión de Taylor en la velocidad de esta expresión de acá, les queda que la energía cinética de la partícula es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más correcciones relativistas. Y esto es consistente con la noción que ustedes tenían de energía cinética de una partícula, ¿sí? Que, digamos, si C fuera infinito, me da que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la noción no relativista que ustedes conocen, que todos conocemos. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno. Entonces, en general, digamos, obviamente a uno le puede interesar físicamente conocer sobre las velocidades de las partículas y agarrar y, por ejemplo, usar esta expresión de acá para escribir el cuadrimomento de una partícula masiva, etc. En última instancia, siempre, en general, aunque no en todos los casos, por ahí a uno le va a interesar más trabajar en términos de momentos y energías de las partículas, ¿sí? Y no ver tanto las velocidades de las partículas. Porque bueno, de última, si vos conocés la masa de una partícula, sabés conectar su energía y su momento con su velocidad, ¿sí? Pero en muchos casos es medio al cohete recurrir al concepto de velocidad, aunque es un concepto más intuitivo para uno. Y para los casos, digamos, en los scatterings que uno hace, en los choques que uno estudia la cinemática, muchas veces uno se termina quedando solamente con la energía y los momentos de las partículas. Entonces, en definitiva, esta expresión termina siendo extremadamente útil. Saber que entre la energía y el momento de una partícula, masiva o no masiva, hay una relación, que es esta de acá, ¿tá? De manera tal que el cuadrimomento, bueno, no tiene 4 componentes en principio arbitrarias para una partícula, sino que hay una de ellas, la componente 0, que está relacionada con las otras 3. ¿Tá? Para el caso masivo y para el caso no masivo. Y bueno, ¿qué utilidad, digamos, práctica le podemos encontrar a esta descripción de los momentos? Bueno, obviamente, en choques o decaimientos, por ejemplo, donde se conserva la energía y el impulso, y bueno, uno va a establecer una ecuación vectorial y va a decir el cuadrimomento inicial tiene que ser igual el cuadrimomento total inicial tiene que ser igual al cuadrimomento total final de mi sistema, ¿sí? Porque se conserva la energía y se conserva el impulso. Y fíjense que por esa razón es importante que el impulso y la energía los hubiéramos metido adentro de un cuadrivector, contravariante o covariante, como uno lo quiera escribir. ¿Por qué? Porque esa expresión, la ecuación, si yo escribo una ecuación, el cuadrimomento inicial total es igual al cuadrimomento final total, esa expresión como expresión vectorial va a valer en cualquier sistema de referencia inercial que se conecte con un sistema de referencia a través de transformaciones de Lorentz. ¿Tá? Entonces, digamos, en principio, el cuadrimomento de una partícula puede cambiar entre sistemas de referencia. La energía de una partícula puede valer otra cosa en otro sistema de referencia. Su momento puede valer cualquier otra cosa en otro sistema de referencia. Pero la noción de que el cuadrimomento se conserva, o sea, de que la energía y el impulso se conserva, tiene que ser independiente del sistema de referencia. Porque es una ley física, donde dice, esto tiene que valer en un sistema de referencia y en cualquier sistema de referencia que se conecte con mi sistema de referencia a través de transformaciones de Lorentz. ¿Tá? Entonces, en ese sentido, es útil haber formulado los conceptos de energía e impulso en términos de un objeto que transforma de una manera bien controlada en relatividad, que es este vector contravariante. ¿Tá? Entonces, digamos, en los problemas en general de cinemática relativista,
lo que uno siempre va a tratar de hacer es lo siguiente, uno va a tratar cuando entiende el problema, o entiende lo que está pasando en el problema, o qué es lo que entra, qué es lo que sale, cuáles son las condiciones de donde hago el experimento, uno va a tratar de entender cuál es el sistema de referencia donde resolver este problema me resulta más sencillo, ¿sí? Entonces, independientemente de cuál sea la pregunta que me haga el problema o que me haga el experimentador o el que sea, vos vas a tratar de resolver las cosas en el sistema de referencia más sencillo y de última, si vos ya lo resolviste en el sistema de referencia más sencillo, a través de un boost o una rotación o lo que fuere, te vas a parar el sistema de referencia que realmente te interesa, ¿tá? Entonces, puede que haya un problema donde el sistema de referencia que me interesa, que es el del laboratorio, las cosas resulten ser mucho más complicadas de resolver. Entonces a mí me va a convenir pararme en otro sistema de referencia, resolver las cosas bien y de última hacer un boost o una rotación para volver a pararme en el sistema de referencia que sí me interesaba, ¿tá? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cinemática relativista. Hay una observación que hacía la gente hace mucho tiempo, cuando se empezaron a ver en detalle los decaimientos beta. Bueno, se observaba al neutrón decayendo en un protón y un electrón, ¿sí? Y, digamos, a diferencia de lo que, si uno hace la cinemática de este problema, y ahora la vamos a hacer nosotros, uno ve que si se produce este decaimiento, la energía del electrón está completamente fija, ¿sí? Es algo que se lo mencionó Rodolfo. Y sin embargo, cuando se hacía este experimento se observaba que la energía que tenían los electrones producto de este decaimiento del neutrón variaban en un espectro grande de energías, ¿sí? Podían variar desde muy poquito hasta un rango bastante alto, y eso no es consistente con la cinemática como vamos a ver ahora. La cinemática, como van a ver ahora, en un experimento sencillo como este, me dice que el electrón tiene que tener una energía fija, ¿sí? Y bueno, como ustedes saben, la resolución de esta paradoja fue postular la idea de que existe otra partícula en este decaimiento que uno no está viendo, que es el neutrino, y si ya sí existe una tercera partícula como producto del decaimiento, esa restricción tan estricta de que el electrón tenga que tener una energía fija, ya uno no la tiene. Entonces es una buena manera de salir de este problema. Pero veamos cómo es esa restricción, de por qué el electrón tiene una energía fija en este decaimiento, ¿sí? Por lo pronto, un chequeo que ustedes pueden hacer, si ustedes toman la masa del neutrón y la masa del protón y la masa del electrón, van a ver que la masa del neutrón es mayor a la masa del protón y la masa del electrón, ¿sí? Y esto es importante, es una restricción importante. Cuando una partícula decae en un conjunto de partículas, la masa de esa partícula inicial tiene que ser mayor a la masa de los productos resultantes. Y eso encima, eso es algo que se puede incluso demostrar desde el punto de vista de la cinemática relativista, ¿tá? No es algo que se los estoy postulando yo. De hecho está en un ejercicio de la guía y creo que eventualmente se los voy a contar. Pero por lo pronto, bueno, tengan presente eso. El neutrón espontáneamente no puede caer en un protón. El neutrón espontáneamente puede caer en un protón y un electrón porque tiene una masa mayor a sus productos, ¿tá? Entonces, como les decía al principio, para resolver estos problemas cinemáticos siempre conviene pararse en el sistema de referencia donde las cosas resulten más fáciles, ¿sí? Es evidente que, digamos, difícilmente vos tengas un neutrón en reposo en tu laboratorio. No se va a crear nunca en reposo tu neutrón, probablemente. Sin embargo, es obvio que el sistema de referencia donde las cuentas van a ser muy sencillas es el sistema de referencia donde el neutrón está en reposo. O si quieren, un sistema de referencia solidario con el neutrón, ¿tá? Después, bueno, si vos querés, una vez que resolviste el problema en ese sistema de referencia, te podés parar en el sistema de referencia donde el neutrón tenga la velocidad que pueda llegar a tener, que te interese, la manera en cómo se produjo en tu laboratorio, etc. Pero por lo pronto, la resolución de esta cinemática va a ser extremadamente sencilla si yo parto del sistema de referencia donde el neutrón está en reposo, ¿tá? La otra observación respecto al sistema de referencia de cabo es el siguiente. Si yo estoy en un sistema de referencia donde el neutrón inicialmente está en reposo, ¿sí? Cuando ese neutrón decaiga en un protón y un electrón, en mi estado final, ¿sí? Digamos, como el momento se va a conservar, es evidente que si el protón sale en una dirección, el electrón va a salir en la dirección contraria, ¿tá? Entonces, digamos, este sistema se va a terminar moviendo en una única línea.
Entonces, para simplificar mi problema, digo, bueno, que esa línea sea mi eje X. ¿Tá? En principio esa línea en mi laboratorio podrá hacer cualquier cosa, pero bueno, yo puedo pararme en un sistema de referencia donde esa línea, donde salen las partículas del producto final, sea el eje X. ¿Tá? Entonces mis dos consideraciones del sistema de referencia son esas, que voy a partir del neutrón en reposo y que el movimiento final se va a dar en la dirección X. ¿Tá? Entonces, partiendo de que el neutrón está en reposo, voy a escribir el cuadrimomento más fácil, que es el cuadrimomento del neutrón. ¿Sí? Como está en reposo, su momento espacial es cero. ¿Sí? Y como está en reposo, su energía dividido C es la masa del neutrón por la velocidad de la luz, y nada más. ¿Sí? Acuérdense de esta expresión de acá. Y bueno, si yo pongo P igual a 0, esto es 0, y esto me queda M por C. ¿Tá? Por otro lado, veamos el cuadrimomento del protón. Del protón habíamos dicho, bueno, que va a salir en una dirección arbitraria, que yo voy a decir que es X, ¿sí? Entonces, la parte espacial pongo, bueno, un valor que no sé cuánto vale, P, 0, 0, es un momento en la dirección X. La energía dividido C del protón, bueno, la saco porque ya sabemos la relación que hay entre la energía y el momento. Si yo a este momento le puse P, la energía del protón va a ser la raíz cuadrada de MP cuadrado por C cuadrado más ese momento que yo parametricé acá al cuadrado, ¿sí? Por otro lado, el electrón, habíamos dicho, si el protón sale en una dirección, el electrón va a salir en la dirección contraria, en menos X en este caso. ¿Sí? Y bueno, yo ya sé que por conservación del impulso, si este sale con impulso P, este tipo ya sale con impulso menos P. Obviamente yo acá podría poner un número arbitrario, pero ya pongo menos P porque ya me doy cuenta que por la conservación este momento y este momento tienen que ser contrarios. ¿Tá? Ahora, cuando miro la componente 0 del cuadrimomento del electrón, digo, bueno, acá tengo que poner la energía dividido C, y bueno, y la energía dividido C la puedo escribir en términos del momento, y el momento en módulo es P, entonces puedo escribir esta expresión con la raíz cuadrada, que es igual a la de arriba, solamente que acá estoy usando otra masa, en este caso la masa del electrón, y en este caso la masa del protón. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que yo hice fue parametrizar los tres cuadrimomentos, pero ya imponiendo cosas que yo ya veo sensatas desde el principio. Primero, que uno ya sabe que se van a tener que quedar así por conservación. Primero, las consideraciones respecto al sistema de referencia. Ya este tipo de entrada lo pongo en reposo. Chao. Por otro lado, el hecho de que se van a mover en una línea los dos productos finales, el protón y el electrón, y entonces, bueno, los pongo en X. A su vez, ya sé que si uno se mueve, digamos, si todo parte del reposo y algo se mueve con momento P para un lado, por conservación del impulso, el otro tipo se va a mover con momento menos P por el otro lado. O sea que ya, ahí ya estoy, por esa parametrización ya estoy imponiendo la conservación del impulso. ¿Tá? Pero bueno, en definitiva, la conservación de la energía y el impulso formalmente escrita es que el cuadrimomento del neutrón tiene que ser igual al cuadrimomento del protón más el cuadrimomento del electrón. Formalmente es eso. ¿Tá? Entonces, fíjense, si yo miro esta ecuación de acá, son cuatro ecuaciones en realidad. Son la conservación de energía y la conservación de cada una de las componentes del impulso. Si yo miro esta ecuación desde el punto de vista de las componentes del impulso, ya la tengo automáticamente satisfecha con esta parametrización. Porque bueno, la componente 0 de acá es igual a P menos P, igual 0. La componente 1 de acá, perdón, la componente X del momento es 0 igual a P menos P, igual 0. La componente Y es 0 igual a 0 más 0. La componente Z es 0 igual a 0 más 0. Ya está. El momento se conserva. Lo único que me faltó imponer es la conservación de la componente 0 de esta ecuación de acá, que es la conservación de la energía. Entonces necesito imponer que esta energía en reposo sea igual a esta energía del protón más esta energía del electrón, que es esta ecuación que recuadré acá. Es la única imposición que me falta poner. ¿Tá? Entonces, digamos, como regla general, en los problemas relativistas, piensen que hay, si quieren, tres cosas para imponer, y para parametrizar y para imponer. Primero, irte al sistema de referencia donde las cosas son más sencillas. ¿Sí? Segundo, lo que uno llama, y vamos a llamar a partir de ahora, la condición on shell. La condición on shell, ¿qué es? Que la energía y el impulso de una única partícula no son arbitrarias. La energía la puedo escribir siempre en función del impulso. ¿Sí? Entonces, sistema de referencia, condición on shell, conservación. ¿Tá? Son las tres cosas que uno se tiene que acordar. ¿Tá? Entonces, sistema de referencia, en este caso ya les dije, me paré en el sistema de referencia en reposo del neutrón y planteé que el movimiento del protón y el electrón va a estar en una dirección, entonces elijo esa dirección como X. Ahí ya elegí un sistema de referencia. Condición en shell, bueno, escribí las energías del protón, del electrón y del neutrón en función de sus momentos. En el caso del neutrón no tiene momento, pues está en reposo, y estos tipos, bueno, a partir de un momento P determinado. Y por último, conservación.
¿tá? La conservación del impulso ya la planteé de entrada con mi elección de este parámetro P. Y la conservación de energía es esta ecuación que me faltó imponer. Esta no la impuse, pero bueno, me falta imponer esto. Ahora, hasta ahora entonces vimos que puedo parametrizar todo este proceso como les acabo de contar, y que me queda una ecuación, y fíjense cuál es la única incógnita que hay en esta ecuación. ¿Alguien? Y bueno, P, sí, P cuadrado. ¿tá? Tengo una ecuación que depende de parámetros, que son la masa del neutrón, la masa del protón, la masa del electrón, el parámetro de velocidad de la luz, pero que depende de P, que no sé quién es. Pero bueno, lo que me está diciendo esta imposición, imponer la conservación de energía, es que P no vale cualquier cosa, tiene que estar determinado por esta ecuación. ¿tá? Entonces, bueno, uno puede agarrar y despejar P cuadrado de acá. Es un poco de álgebra. Se los dejo como ejercicio para que lo hagan, porque parece sencillo, pero no es tan sencillo. O sea, tenés que hacer como elevar una cosa al cuadrado y después reinsertar la ecuación dentro de sí misma de otra manera, y de ahí despejás P cuadrado. Propongo que lo hagan, si no les sale, les cuento cómo se hace. Pero bueno, fíjense que si yo despejo P cuadrado, yo puedo volver para acá atrás. Entonces, si yo tengo P cuadrado despejado como función de la masa del protón, la masa del electrón y la masa del neutrón, yo lo podría reinsertar acá adentro, y eso me va a dar cuánto vale la energía del protón. ¿tá? La energía del protón en función de qué? En función de las masas y nada más, o sea, está fija. Y si yo lo reinserto acá adentro en la energía del electrón, y bueno, me va a dar la energía del electrón en función de la masa del electrón, la masa del protón y la masa del neutrón. O sea, la energía del electrón va a estar completamente fija. ¿tá? Entonces, en ese sentido, es esto que decíamos recién al principio de este ejercicio. Si el producto del decaimiento de un neutrón es solamente un protón y un electrón, ¿sí? Las energías de estos tipos están completamente determinadas. ¿sí? No pueden variar un montón de valores posibles porque me queda algún parámetro libre que, bueno, puede valer distintas cosas y que, no, la cinemática es muy restrictiva en este caso. Dice, la energía del electrón va a valer algo. ¿sí? Entonces, bueno, efectivamente, si ustedes agarran y despejan el P cuadrado de acá y lo reinsertan en la energía del protón y en la energía del electrón, bueno, como les decía, le va a quedar una expresión que es una función de la masa del protón, la masa del neutrón y la masa del electrón. La masa del electrón, la masa del neutrón y la masa del protón. Si calculan cuánto vale esta energía, le da 938.27 MeV, reemplazando cuánto vale la masa de cada uno de estos tipos en unidades de MeV, y la energía del electrón le va a dar 1.3 MeV. Fíjense que la masa en reposo del electrón es 0.5 MeV. ¿sí? Entonces, si ustedes agarran esta energía que calculamos acá, 1.3 MeV, y le restan la masa en reposo del electrón, básicamente les dice que la energía cinética con la que saldría el electrón en un proceso de este tipo es 0.78 MeV, que es incluso más grande que la masa en reposo del electrón. ¿tá? O sea, claramente este es un proceso ultrarrelativista, si quieren. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, pasa porque justamente tengo una partícula muy pesada que está decayendo en algo que es de su mismo orden de magnitud y algo muy chiquito. Entonces este tipo de acá termina recibiendo mucha más energía que la masa en reposo que tiene el mismo. Entonces, digamos, lo que se observaba en el experimento es lo siguiente: si uno medía el número relativo de electrones en estos decaimientos beta, como función de la energía cinética del electrón, uno veía que desde 0 hasta un cierto valor, 0.78 MeV, podía haber electrones de distintas energías. ¿sí? Y lo que acabamos de deducir nosotros es que el electrón debería tener una energía fija, una energía cinética fija de 0.78 MeV, que es justamente el límite donde se empezaban a dejar de ver electrones. ¿tá? Entonces, lo que uno puede chequear es que esa hipótesis de que en realidad acá hay una partícula que uno no está viendo, que es el neutrino, es consistente porque efectivamente si acá hay una partícula extra, lo que uno termina viendo es que va a haber un parámetro indefinido en mi cinemática que me permite que la energía cinética del electrón en principio pueda tomar valores continuos distintos, pero su tope es justamente este valor que obtuvimos acá, es el valor que habría cuando esta otra partícula de acá no tiene ni energía ni momento, como si no existiera. ¿tá? ¿Preguntas de esto? Bien. Bueno, los invito a que hagan este despeje de acá. ¿sí?
sea, a partir de esta ecuación, que logren despejar la energía del protón y la energía del electrón, o despejar el p cuadrado y después meterlo acá adentro, como ustedes quieran. A ver, ¿qué dice? Perdón, ¿esto de qué práctica es? De la 2, como les decía, me queda al revés. Estamos empezando por la 2 y después vamos a hacer la 1 y la 2 y la 1 son independientes, ¿está? Porque la 2 es, si quieren, un repaso de cinemática relativista, más esta notación nueva que les introduje hoy. Y en cambio la 1 es de nuclear, o sea que las podemos ir viendo en paralelo. Probablemente la clase que viene, ya con la introducción de Rodo de nuclear, arranquemos con la guía de nuclear, pero después vamos a volver un poquito sobre esto para ver otros ejercicios cinemáticos de relatividad especial. ¿Está bien? A ver. Bien. ¿Vas a subir estos apuntes? Sí, estos apuntes los voy a subir a campus. Sin embargo, hay un problema anterior que es tratar Ahí habilité una automatriculación. Después, si quieren, prueben. La clave que les debería pedir es la del nombre del curso, que es EDLM 4A21B, creo que. A ver, escribí el nombre del curso para... Sí, ahí les escribo la clave. Prueben matricularse, la clave debería ser esta, que es el nombre del curso en el campus. Bien. Sí, a Yelena había mandado un mail, gracias por... Ah, ok. Bueno, sí, la idea es subir para